entre una esterilización y una desinfección, aunque sea con sus propias palabras, que alguien, ¿quién puede explicarme qué diferencia hay entre desinfección y esterilización? Es importante que sepan esos conceptos y que lo tengan bien diferenciados en microbiología. O pueden ponerlo por el chat también, el que se anime. ¿Qué diferencia había? Creo que la esterilización es la que se hace en objeto, digamos, en algo inerte, ¿no? Y la desinfección es la que se hace sobre la piel de los humanos, digamos, sobre las personas. No sé si estoy por ahí, por el... Sí, es correcto. Es correcto. ¿Alguien quiere agregar un poquito más? La esterilización no mataba las esporas. Exacto, mata las esporas. Eso. Exactamente. O sea, que todo lo que son objetos que nosotros utilicemos en medicina se pueden esterilizar o desinfectar, ¿sí? Un bisturí se esteriliza. La camilla en donde va un paciente se desinfecta. Y todo lo que es sobre tejido humano es una desinfección, o también una desinfección se puede hacer, que no sería la palabra esterilización, pero una desinfección de alto nivel, por ejemplo, cuando están por operar y entonces, como nosotros hemos visto la flora normal que se encuentra en la piel, para cortar con el bisturí y no introducir una bacteria en la herida, el médico, si bien no es una esterilización, pero es una desinfección de alto nivel, el que provoca o hace, por ejemplo, en el estómago del paciente, ¿sí? Y como dijo Florencia, era, ¿no?, que habías dicho, en la esterilización lo que se trata es de eliminar la forma más resistente que tienen las bacterias, que son las esporas, ¿sí? Y después, bueno, ustedes ya se adelantaron, pero entonces, ¿qué diferencia hay entre desinfección y asepsia? Ya lo dijeron, pero para que quede bien claro qué diferencia había entre desinfección y asepsia. ¿Qué les parece? Algo tiene que ver una, o sea, lo dijeron porque hemos mencionado que la desinfección es la que, hablando con más criterio, se realiza sobre los objetos, ¿sí? Mientras que la antisepsia, a ver, esperen un ratito, la antisepsia se realiza sobre la piel y mucosas, ¿sí? Y lo otro es que para hacer una antisepsia nosotros utilizamos una solución química, mientras que, por ejemplo, para la desinfección o la esterilización hay otras formas de realizar, como por ejemplo la aplicación del calor, de estufas a 120 grados centígrados, ¿sí? ¿Se entiende? Y lo otro es que nosotros con la antisepsia, es decir, una desinfección, lo que tratamos de hacer, como lo hacemos sobre tejidos, es disminuir la flora normal o transitoria que puede estar en la piel. Y veíamos que la flora bacteriana de la piel podía ser transitoria, ¿sí?
como por ejemplo cuando un paciente se interna en un hospital, puede que le cambie en la piel las bacterias que normalmente tiene, ¿sí? O porque está en contacto con alguna otra superficie contaminada, ¿sí? O sea, por ejemplo, o que se ponga ropa que no esté lavada, no bien lavada, sino más bien que usó otra persona, ¿sí? O la flora residente es la que siempre está, es la que más que por dónde anda la persona, tiene que ver con las zonas del cuerpo. Nosotros tenemos flora residente en las axilas, en todas las zonas húmedas de nuestro cuerpo, tenemos flora que siempre está y que nosotros, si hacemos un hisopado de esas zonas, siempre vamos a encontrar las mismas bacterias, ¿sí? Y después también vimos distintos tipos de desinfectantes, ¿sí? Y habíamos visto, por ejemplo, que el alcohol es un antiséptico que tiene que ser utilizado al 70%, cuyo mecanismo de acción es la desnaturalización de las proteínas, ¿sí? Que como se evaporaba no dejaba un residuo, una acción residual, ¿sí? Y que el único inconveniente es que provoca sequedad e irritación. O sea, ustedes ven ahora que en todos lados nos están poniendo el alcohol al 70% cuando entramos a todos lados, y eso hace que nuestra piel se seque, ¿sí? Eso se usa mucho en la clínica médica, pero también tenemos otros compuestos, como por ejemplo la iodopovidona, que si ustedes trabajan, o bueno, pues sí, sobre todo en las terapias de neonatología o en la terapia de adultos, se usa como jabón el iodopovidona, que lo que hace, como tiene yodo, es un alto oxidante, entonces provoca la oxidación de las proteínas, a diferencia del alcohol que provocaba la desnaturalización. Estamos hablando de proteínas de las bacterias, por eso son desinfectantes, ¿sí? Y que lo que también provoca la iodopovidona, yo les contaba que tanto lavarme, a mí me quedó súper sensible la mano, o sea, yo toco el agua y se me arruga todo como si estuviera 3 horas en la pileta, y es por esa acción tan agresiva que tiene la iodopovidona, ¿sí? Y bueno, y que estos compuestos y otros como puede ser la clorexidina, que se vende en Pharmacity, vende, que también se utiliza para, por ejemplo, la higiene de las manos, para lavados prequirúrgicos de los pacientes, ¿sí? Entonces, asepsia, siempre usamos sustancias químicas, mientras que desinfección y esterilización, cuando nos referimos a los objetos, hay un proceso químico o físico, ¿sí? Porque yo les contaba entonces que la aplicación de calor en las estufas, en los autoclaves, que se usa para esterilizar las batas, que se utiliza para esterilizar los medios de cultivo, que se utiliza en los laboratorios, son métodos físicos, ¿sí? Bueno, y después vimos que qué factores afectan para que un desinfectante sea óptimo. Depende de la concentración, el tiempo de exposición, ¿sí? Lo importante es retirar siempre y realizar una limpieza, porque yo les decía que no deja que debajo de la misma, o sea, si hay una miga, por ejemplo, de pan, porque yo no he limpiado, no he arrastrado toda la suciedad, y yo desinfecto con alcohol al 70%, seguramente por arriba de la miga de pan va a estar el alcohol, pero debajo, donde está el pan en contacto con la superficie, no se va a desinfectar. Por eso era importante siempre limpiar y después desinfectar. Siempre
el lavado para retirar la suciedad y después la desinfección. ¿Sí? Sí. Perdón, hay compañeros que quieren entrar, dice si lo puede aceptar. De hacer sí, pero tengo uno solo, ¿no? Sí, porque Mariana. Camila creo que ya entró. Sí, Cami López ya está. Ahí está. Sí. Profe, también decían que era importante primero, bueno, realizar la limpieza, como usted decía, en caso de fluidos, por ejemplo, que esté en contacto, la lavandina automáticamente se inactiva y no permite la desinfección correcta. Exactamente. La lavandina, cuando hay restos de sustancias orgánicas, no actúa correctamente, ¿sí? Entonces, todos estos conocimientos son necesarios tener, porque a veces nosotros podemos creer que estamos desinfectando bien las superficies y no lo estamos haciendo, ¿sí? Bueno, para los chicos que recién ingresan, estamos haciendo un pequeño recuerdo de lo que vimos hace 15 días, ¿sí? Y también lo que hemos visto, que la desinfección puede ser de bajo nivel, de nivel intermedio o de alto nivel, ¿sí? Lógicamente, cuanto más alto, más formas resistentes de las bacterias eliminábamos. Y habíamos dicho que nosotros, según qué es lo que necesitemos, o sea, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, la camilla o tenemos esto con lo que uno toma la presión, ¿sí? Que como está en contacto con una piel intacta, no es tan crítico la desinfección, ¿sí? Entonces, nosotros con un alcohol al 70% ya desinfectamos bien. No es lo mismo, por ejemplo, cuando ya tenemos objetos como un endoscopio, un laringoscopio, que si bien no entran en contacto con la sangre, pero es semicrítico el nivel, es decir, tiene que estar más desinfectado, ¿sí? Y ahí utilizamos la desinfección de alto nivel. Y después tenemos objetos como los que yo mencioné recién, que son los instrumentos quirúrgicos, ¿sí? Que ya entran en contacto con el interior del ser humano, que es estéril, ya entra en contacto con los músculos, con la sangre, y ahí entonces nosotros, con esos instrumentos, lo que tenemos que hacer es una esterilización, ¿sí? Los instrumentos que van para cirugía o que están en contacto con zonas estériles del cuerpo tienen que ser esterilizados, ¿sí? Entonces, según de qué estemos hablando, o sea, de qué objeto estemos hablando, vamos a hacer una desinfección de alto nivel o vamos a hacer una esterilización, ¿sí? Entonces, decíamos que una desinfección común era el alcohol al 70%, pero cuando nosotros hablamos de desinfección de alto nivel, hablábamos, por ejemplo, del peróxido de hidrógeno, del ácido peracético, ¿sí? O si no, mezclas de peróxido de hidrógeno y ácido peracético, ¿sí? Y después también vimos lo que eran los biofilm, que los biofilm generalmente se forman en los lugares en donde hay un líquido, o vendría a ser un sustrato líquido muy rico en proteínas y que circula, por ejemplo, por algún lugar. ¿Por qué? Porque cuando circula este sustrato líquido, que puede ser la misma sangre, ¿sí? Va depositando las proteínas y eso hace que atraiga algunas bacterias que se van pegando a esas proteínas y van armando como una matriz que se llama, ¿sí? La matriz es
estructuras que forman las bacterias, que las bacterias quedan retenidas dentro de esas estructuras y le sirve a la bacteria porque está en contacto con todos los nutrientes y está protegida, ¿sí? Por ejemplo, en todo lo que es catéteres que se colocan, por ejemplo, los catéteres cardíacos, son dispositivos que pueden contaminarse por la formación de estos biofilms. Los biofilms son bacterianos, son comunidades de colonias que utilizan, o mejor dicho, forman una matriz y en el cual ellos están insertos, ¿sí? Una vez que se forma un biofilm, es muy difícil eliminar. Y lo que yo les había comentado es que por eso los pacientes que necesitan la sonda, ya sea porque tienen los varones por problema de próstata o por alguna obstrucción, como puede ser un tumor que tengan los pacientes, no me acuerdo bien, pero si mal no recuerdo, creo que cada 2 o 3 semanas le tienen que cambiar la sonda porque se forman los biofilms, ¿sí? O sea, como hay circulación de orina y en la orina hay nutrientes y también se contamina rápidamente, se forman los biofilms que son muy resistentes a la acción de los desinfectantes, ¿sí? La formación de los biofilms se ve mucho, por ejemplo, en todo lo que es la industria alimentaria, ¿sí? En la industria alimentaria, por ejemplo, en las tubuladuras donde circula la leche, si no se lo lava bien, se van depositando las bacterias y forman esta matriz que las contiene y que las protege, y después hay que cambiar la cañería, directamente hay que cambiar la cañería. Bueno, lo mismo ocurre en el ser humano con estos dispositivos, ¿sí? Un claro ejemplo de biofilm, por ejemplo, que también creo haberles dicho el ejemplo, es la presencia de sarro en los dientes, ¿sí? El sarro que nosotros tenemos es el claro ejemplo de un biofilm. Son bacterias que van formando una estructura y después el dentista, para sacar ese biofilm, tiene que raspar mucho porque se pegan tanto a la superficie que son difíciles de eliminar, ¿sí? Es una característica que muchas bacterias tienen, que es la de formar biofilm. Y es más, hay como una teoría que dice que muchas de las enfermedades son difíciles, o mejor dicho, nunca se termina de curar el paciente, son muy resistentes, a veces por la formación de estos biofilm en el mismo cuerpo humano, ¿sí? Bueno, lo que hice recién entonces es un pequeño resumen de lo último que hemos visto. Ahora lo que vamos a ver, bueno, yo creo que ya están todos, ¿no es cierto? Voy a compartir la pantalla, después yo voy a subir este Power, ¿sí? A ver, esperen un ratitito. ¿Pueden ver la diapo? Sí, profe. Sí, ¿Ven la diapo? Bueno, el tema de hoy, yo les voy a contar. Ahí está. En el tema de hoy yo les voy a contar por qué es importante conocer todo esto de las bacterias, la microbiología, no solamente para proteger al paciente, para protegerse ustedes, sino también para entender a veces lo que hacen otros actores de la salud, como pueden ser los laboratoristas, ¿sí? Esto es a título para que sepan, para que entiendan. Cuando hay un paciente enfermo, nosotros hemos visto que las enfermedades, cuando se denominan
agrandar el power, ¿sí? Está agrandado, ¿no? Está agrandado ¿Ahí lo ven mejor? Bien. Les decía que las enfermedades pueden ser fisiológicas, pueden ser infecciosas, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de infección, estamos hablando de la introducción de un agente etiológico que puede ser un microorganismo, pero este microorganismo puede ser o bacteria, u hongo, o parásito, ¿sí? O sea, la cantidad de enfermedades infecciosas que existen va a depender de la cantidad, o sea, de qué agente etiológico estemos hablando, ¿sí? En este curso vamos a ver un poco de cada una, es decir, vamos a ver enfermedades bacterianas, vamos a mencionar enfermedades virales, enfermedades por hongos y enfermedades por parásitos, ¿sí? Ahora vamos a empezar a ver las enfermedades bacterianas o infecciosas, también llamadas, ¿sí? ¿Cómo el laboratorista llega a dar un diagnóstico o un informe que le sirve al médico para dar un diagnóstico? Es a través del uso de lo que se llama medios de cultivo y sobre todo la obtención de lo que se dice un cultivo puro, ¿sí? Porque depende de dónde venga la muestra, yo puedo tener un cultivo puro o un cultivo mixto, ¿sí? Si yo tomo muestras de los lugares en donde estuvimos viendo existe flora normal, como por ejemplo en la piel, en las mucosas que están en contacto con el medio externo, como puede ser la boca, el ojo, el intestino, ¿sí? Hay flora normal. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos cuál es la causa de la enfermedad? O, por ejemplo, en una diarrea que proviene de un lugar que normalmente existen millones de bacterias, ¿cómo se llega a determinar este agente etiológico? A través del cultivo, ¿sí? Y de la obtención en lo posible de un cultivo puro, es decir, que en ese medio solamente crezca un solo tipo de bacteria. Por ejemplo, en una meningitis bacteriana, yo debería poder obtener un cultivo puro, es decir, que a mí me desarrolle solamente el agente etiológico. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que va a depender de la toma de muestra. Y si el médico no desinfectó muy bien la piel, cuando punza puede arrastrar bacterias y entonces no solamente contaminar al paciente, sino también la muestra que se obtiene no va a ser representativa del agente etiológico de esa meningitis. Por eso, fíjense en que el médico, cuando toma el líquido céfalo de una posible meningitis, limpia primero con alcohol, limpia con iodopovidona y después utiliza jeringas estériles. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando un paciente tiene una infección urinaria, ¿sí? Cuando tiene una infección urinaria, si bien nosotros sabemos que todo la última parte del aparato urinario está muy contaminado, desde el laboratorio se le da ciertas indicaciones justamente para evitar tener un cultivo contaminado y obtener un cultivo puro. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando se sospecha infecciones urinarias, se le pide al paciente que se lave muy bien todo el aparato urinario y genital, de tal forma que no haya contaminación.
Lo mismo cuando se toma muestras, por ejemplo, para hemocultivo, se desinfecta muy bien la piel, ¿sí? Y así para todas las muestras que lleguen al laboratorio. Todas las indicaciones que a veces un laboratorista le da a los otros agentes de salud tienen que ver con esta preocupación de obtener el agente etiológico y no otro que puede estar contaminando, porque también yo les dije que las bacterias están en todos lados, ¿sí? Entonces, los medios de cultivos son estos como les estoy mostrando en la foto, pueden ser sólidos o pueden ser líquidos y tienen la cantidad de nutrientes que necesitan las bacterias que nosotros estamos necesitando aislar. Entonces, ¿qué es lo que logramos con los medios de cultivo? Logramos que haya crecimiento de las bacterias, ¿sí? De tal forma que después nosotros podamos hacer prueba y ponerle nombre y apellido al agente etiológico, que también nos permite estos medios de cultivo sólidos, observar características que son propias de cada género, ¿sí? Estudiar la forma. Nosotros en el medio de cultivo vemos la forma y ya sospechamos qué bacteria puede ser, y a su vez estos medios de cultivo nos permiten hacer pruebas, ¿sí? Hacer pruebas de sensibilidad a distintas drogas o reacciones bioquímicas, cómo va reaccionando, y así nosotros podemos llegar al agente etiológico, ¿sí? Se usan las cajas de Petri, así como están viendo en la figura, en el cual se pone el medio de cultivo, y fíjense en con qué cuidado se trabaja en un laboratorio de microbiología. Se trata de mantener siempre un ambiente estéril y por eso se trabaja al lado de la llama, ¿sí? Porque el calor destruye. Entonces, la muestra, que por ejemplo en este caso está en este vasito, va al laboratorio, se utilizan herramientas especiales que permiten esto que le estoy mostrando con la flechita, que es la siembra, y después, si ustedes ven, cada una de estas son las colonias. Se cultiva eso a 37 grados durante 24 horas, al día siguiente generalmente lo sembramos, por ejemplo, hoy a la mañana, y al día siguiente se observa las características, las formas de la bacteria, y ahí empieza el trabajo del laboratorista. Lo primero que hace es esto que también vimos, que es ver qué es esa colonia. Acuérdense que en esta colonia nosotros tenemos millones de bacterias, lo podemos ver porque hay millones de bacterias, porque las bacterias son microscópicas, ¿sí? Entonces, es importante la primera diferenciación de las bacterias, que era en bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Recuerdan que las bacterias gram positivas veíamos que tienen un 80% de péptidoglicano en su pared y que pueden dividirse en cocos o en bacilos. Coco era en forma redondeada y bacilos era en forma de bastoncitos, ¿sí? Y se veían de color violeta, que acá en la diapo está de color azul, y los gram negativos que se los ve de color fucsia, y acá está de color rosado, y en cada uno de los grupos, fíjense, están los géneros y las especies más frecuentemente asociadas a enfermedades del hombre, ¿sí? Entonces, por eso es importante saber si estamos frente a un gram positivo o a un gram negativo, porque los antibióticos que se usan son diferentes, ¿sí? Entonces nosotros, que le estemos informando inmediatamente de llegar una muestra, un coco gram positivo al médico, colabora bastante en los primeros tratamientos que se le puede dar al paciente, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de los cocos gram positivos,
dos géneros que son muy importantes, que tienen especies patógenas para el hombre, que es el género Staphylococcus y Streptococcus, ¿sí? Acuérdense en que el género siempre la primera letra se escribe con mayúscula, mientras que lo que determina la especie se escribe con minúscula, y que para hablar de las bacterias se nombra siempre el género y la especie, ¿sí? Entonces, en el género Staphylococcus nosotros tenemos estas tres bacterias, que son el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis y el Staphylococcus saprophyticus, que ocasionan enfermedad. De los tres, el que está mejor armado, porque tiene muchas enzimas, tiene muchas toxinas, tiene mucho, ¿cómo les podría decir? Muchas sustancias que hacen que pueda provocar enfermedad, es el Staphylococcus aureus, ¿sí? El Staphylococcus aureus provoca enfermedades en la piel, provoca septicemia, enfermedades en la sangre, puede provocar en la piel todo tipo de cosas, ¿no? Provoca impétigo, provoca absceso, provoca erisipela. O sea, ¿qué es importante que ustedes sepan? Que una enfermedad puede ser producida por varios microorganismos. O sea, no es que yo digo tiene una otitis y siempre va a ser una bacteria. No, la otitis las puede producir varias bacterias, ¿sí? Entonces, por eso es importante aislar desde el laboratorio el agente etiológico, para que el médico sea más certero en el antibiótico que da, ¿sí? Por ejemplo, el Staphylococcus epidermidis viene de epidermidis porque normalmente es flora normal en la piel, pero cuando bajan las defensas puede ingresar al torrente sanguíneo, ¿sí? Ya sea por un lastimado o algo, y provocar una endocarditis, es decir, una infección del endocardio. El Staphylococcus saprophyticus, por ejemplo, provoca infecciones urinarias en las mujeres, ¿sí? Por ejemplo, el Streptococcus pyogenes es causa de faringitis, ¿sí? De faringitis. Y cuando nosotros los aislamos es importante, por eso siempre que, por ejemplo, la faringitis, sobre todo cuando uno tiene niños, va y quiere que el médico le dé directamente el antibiótico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la faringitis, el 80% de la causa es viral, es un virus, ¿sí? Solamente un 20% es por una causa bacteriana. Y esa causa bacteriana, ese 20% únicamente que es por causa bacteriana, la mayor parte, o sea, más del 60 o 70% es producido por el Streptopiógenes. Entonces, cuando va un paciente al médico con una faringitis que le arde la garganta, el médico, sin pedir cultivo, pide, mejor dicho, le da antibióticos. Y como les vuelvo a decir, el 80% es viral, o sea que los antibióticos no le hacen nada. Porque para los virus no se usan los antibióticos que están en el mercado, ¿sí? Los virus son organismos, como ya vimos en la primera clase, que necesitan de otro ser vivo, y los antibióticos todos actúan sobre algún mecanismo de la bacteria, ya sea en la síntesis de la pared celular, en las mitocondrias, ¿sí? En el ADN bacteriano,
O sea, los antibióticos tienen distintos sitios de acción, o sea, distintos blancos. Y cuando tenemos una infección viral, los antibióticos no hacen nada, no hacen nada. Lo único que terminan haciendo es barrer la flora normal con las consiguientes inconvenientes, como es la aparición de bacterias oportunistas, como por ejemplo, que yo también creo haberles mencionado, cuando un paciente está con diarreas y se le da antibiótico sin saber cuál es el agente que está provocando esa diarrea, barre con la flora normal y entonces el paciente empieza con, o sea, la diarrea le cambia de forma. ¿Por qué? Porque pasa o deja de ser la bacteriana para ser una diarrea por hongos. Porque ¿qué es lo que pasa? Barre la flora normal y permite el crecimiento de microorganismos que están en pequeñas cantidades, como son las cándidas. Entonces termina con una candidiasis, ¿sí? Entonces ahí es como que le tienen que dar un reconstituyente de la flora, porque el antibiótico barrió toda la flora normal, que como hemos visto, protege de la invasión de los patógenos, ¿sí? Bueno, esto que yo les mencioné son algunas de las enfermedades, pero cada una de estas provoca una enfermedad. Por ejemplo, el Streptogalactiae en las embarazadas provoca sepsis puerperal, en los recién nacidos provoca meningitis, ¿sí? El grupo de los enterococos provoca diarreas, provoca infecciones urinarias, viridans, provoca endocarditis, neumonía, Streptococcus pneumoniae, neumonías, ¿sí? Por ejemplo, dentro del bacilo gram positivo está la listeria monocitógenes, que provoca la listeria, que la listeria es una enfermedad que tiene que ver, por ejemplo, con productos refrigerados. No sé si ustedes se acuerdan, el anteaño pasado se retiró del mercado muchísimas verduras que venían de Europa congeladas porque tenían una alta carga de listeria monocitógenes, ¿sí? Y esta listeria monocitógenes, por ejemplo, provoca abortos en las mujeres embarazadas, ¿sí? Entonces, se retiró del mercado porque si bien a una persona con su sistema inmunológico no le provocaba nada, pero si esos vegetales comía una embarazada, corría el peligro de tener estos abortos, ¿sí? Bacillus anthracis, que es el que forma del anthrax, ¿sí? Que es una bacteria que en principio se pensó que se la podía utilizar como una arma biológica, porque hay géneros que no todas las bacterias provocan esporas. Hay géneros que provocan esporas, que generalmente son el género Bacillus y Clostridium, ¿sí? Estos dos géneros que están ahí, que son bacilos gram positivos, formadores de esporas, provocan enfermedades que son bastante complicadas, como el tétano, ¿sí? Por eso es que está la vacuna antitetánica, ¿sí? Porque el Clostridium generalmente está en la tierra. El botulismo, que generalmente está asociado al consumo, por ejemplo, de alimentos en conserva o en lata. El Clostridium perfringen, que provoca diarreas, ¿sí? Son bastante conocidos estos que yo les estoy diciendo, como para que ustedes les suene, si escuchan un Clostridium botulinum, por ejemplo, que es una bacteria que provoca enfermedad. Y dentro de los gram negativos tenemos los cocos gram negativos. ¿Sí? ¿Los gram positivos de qué color eran? Porque me olvidé de anotar. ¿Lo qué? Disculpe. Los gram positivos. ¿Los gram positivos de qué color se identificaban? Son de color violeta. En la coloración de gram son de color violeta. ¿Sí?
No sé si era eso lo que... Sí, sí, sí. ¿Sí? En cambio, los gram negativos son de color fucsia o rosadito, se lo ven. Creo que tengo una foto, a ver, esperen un ratito. ¿Cómo se ven? No, a ver, esperen un ratito. ¿Sí? Por ejemplo, esto es una imagen, ¿no? Bueno, digamos que no está tan linda, pero esto, por ejemplo, son los cocos gram positivos. Esto es una foto real, ¿no? Así se ven los cocos gram positivos, ¿sí? Bueno, ahí están las diferentes, los tamaños de las bacterias. Y a ver, esperen un ratito que quiero ver. Miren, todas las infecciones que provoca, por ejemplo, ese coco gram positivo. Provoca problemas en la piel, como el forúnculo, el impétigo, los panadizos. Son todos términos que se usan en la práctica médica, ¿no? Conjuntivitis, ¿sí? Del ojo, otitis del oído, sinusitis de los senos paranasales, que son espacios que nosotros tenemos acá en la mejilla. Las hidrosaadenitis, que son infecciones de las glándulas sudoríparas, ¿sí? Por ejemplo, esa hidrosaadenitis, yo tuve. La hidrosaadenitis, por ejemplo, yo lo asocié porque me aparecían así como pelotones debajo del brazo, que eran las glándulas sudoríparas que se habían infectado, ¿sí? Y eso fue por el uso, por ejemplo, de los antitranspirantes, porque los antitranspirantes lo que hacen es justamente evitar que uno transpire. Es como que pusiera una pintura, entonces no se transpira, pero eso es antinatural porque las glándulas sudoríparas liberan la transpiración, y si no puede salir hacia afuera, es un medio de cultivo apropiado para las bacterias de la zona. Entonces yo me acuerdo que tenía que ir así con los brazos, porque no podía bajar del dolor, a verlo al dermatólogo para que me dé antibióticos. Yo he dejado de usar los antitranspirantes y empecé a usar desodorantes nada más, y se me acabó el problema, ¿sí? Pero ahora, lo que yo digo que capaz que en mi flora normal está el Staphylo aureus, estaba, y aprovechó esto que era anormal, que es el uso de los antitranspirantes, para aparecer, ¿sí? Pero bueno, eso es con respecto a los bacilos gram positivos. Y a ver, esperen si tengo fotos de bacilos gram negativos. O mejor dicho, de coloración gram negativa. Se ha puesto negro esto, ¿qué pasó? No, no se ve bien. A ver, acá. A ver, esperen chicos, ya les muestro la coloración de gram negativo. Esperen que se abra.
está re lenta mi máquina. Ya se carga. Bueno, acá la imagen no es de las mejores, ¿no? Pero ustedes pueden ver, todo esto que ven acá son leucocitos, es decir, son las células del sistema inmunológico que reaccionan frente a una infección. Esto es el sedimento urinario, es decir, la orina yo la centrifugo de tal forma de que todas estas células caigan abajo y después ese sedimento lo observo entre un portaobjeto y un cubre, es decir, en plaquitas de vidrio. Y en esas plaquitas de vidrio, que cuando yo le hago la cloración de Gram, puedo ver los bacilos Gram negativos, ¿ven? Que no se ve muy bien, pero bueno, es la mejor foto. ¿Ven los bacilos Gram negativos? Acá yo lo estoy marcando con las flechitas. Todo esto son bacterias, bacilos Gram negativos. Y estos son los leucocitos, o sea, los glóbulos blancos, que cuando hay mucha cantidad nos está indicando infección. Así, por ejemplo, se ven los cocos Gram positivos, violetas o azules. Esta está muy pixelada, por eso no se la ve bien. A ver, esperen un ratito si tengo otra. Bueno. No. Tenía, pero no sé dónde los tengo. A las fotos de ¿cómo se llama esto? De las bacterias. Bueno, les debo, ¿sí? Era para que les quería mostrar solamente y únicamente para que recuerden de qué color era cada uno, ¿sí? Bueno, sigamos con lo nuestro. ¿Alguna preguntita de esto que les estoy diciendo, chicos? Es medio aburrido, pero bueno, no sé quién tuvo la idea de ponerles nombre en latín, porque esto es latín, ¿no? Esto es latín. El nombre de las bacterias es en latín. Les cuento un poco. ¿Sí? Creo que ahí, por lo menos yo, trato de anotar los nombres para entenderlos yo, pero sí creo que ahí, como usted lo ha dicho ahora, la escritura que tiene el latín confunde un poco. Sí, y más cuando es la primera vez que uno escucha los nombres, dice, yo no me puedo aprender esos nombres, pero sí, con el tiempo uno se aprende. A mí me costaba muchísimo, me acuerdo, porque fíjense hasta cómo se escribe, ¿no? Estudiar el nombre de las bacterias, porque no hay con qué relacionarlo, ¿no? Pero bueno, después de tanto escuchar, uno ya lo aprende, ¿sí? ¿Profe? Sí. Profe, usted dijo que los antibióticos funcionan solo con las bacterias, ¿con algunos hongos también? ¿Algunos parásitos también? Por ejemplo, hay antifúngicos o antimicóticos, ¿sí? O sea que hay antibióticos, pero son antibióticos específicos para los hongos o para los parásitos, ¿sí? Sí, eso he dicho.
¿sí? Y Para los virus, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre ahora? eso le iba a preguntar, para el virus, que es nuestro propio sistema inmune, o sea, si no se utiliza un medicamento, ¿quién lucha contra el virus? ¿Nuestro propio sistema inmune? En realidad, por ejemplo, a los pacientes que están internados en terapia intensiva, se les da antibióticos porque tienen infecciones bacterianas sobreagregadas, ¿sí? O sea, el virus ocasiona un daño muy grande porque adentro del cuerpo hay una pelea, ¿sí? Entonces, esa pelea es aprovechada por los oportunistas que terminan infectando la zona y por eso le dan los antibióticos, ¿sí? Todas estas sustancias como la ivermectina, como la acitromicina, que se está probando, en realidad atacan las bacterias oportunistas que se aprovechan y que hay una teoría, como es un virus muy nuevo, no se conoce bien cuál es digamos así, el mecanismo por el cual provoca tanto daño, pero se cree que hay una inflamación generalizada que es lo que termina matando a las personas, ¿sí? Entonces estos antibióticos que se dan, que son bacterianos, es para evitar que estas bacterias aprovechen la situación y sobre llovido mojado terminen matando a los pacientes internados, ¿sí? Siempre a estos pacientes que están internados se le hace una terapia de sostenimiento, ¿sí? Que es justamente evitar que se sobreinfecten, se dice, y proporcionarles lo que le está faltando, que en el 90% de los casos es que tienen insuficiencia respiratoria, entonces le ponen en oxígeno. Pero ¿qué es lo que pasa? Que, fíjense, los pacientes que van a respiradores son pacientes que al tener mucho tiempo el respirador es un objeto extraño, y es lo que yo les comentaba, que las bacterias terminan utilizando estos instrumentos para penetrar dentro del cuerpo. Entonces, siempre después de no sé de qué tiempo hay que empezar a darle antibiótico a un paciente intubado, porque si no le dan antibiótico, ese tubo que está en contacto con las bacterias de la boca, utilizan la misma tubuladura para llegar a los pulmones, y los pulmones son estériles y provocan una infección, ¿se entiende? Entonces es toda una pelea que hay que hacer cuando los pacientes están internados para que agentes oportunistas, por así decirlo, se aprovechen de la situación de vulnerabilidad del paciente, ¿sí? Eso es lo que hasta ahora se sabe, ¿sí? Si bien, por ejemplo, hay un médico amigo que me comentó que ya está probado que, por ejemplo, la calicreína, que está en esos aspersores que a veces usan algunos pacientes alérgicos, previene el ingreso del virus, ¿sí? Entonces, si uno usa esos puffs que tienen calicreína, evita contagiarse. O también, por ejemplo, el uso de los enjuagues bucales, ¿sí? Como el Plaque Out, el Listerine, el Colgate. ¿Han visto que? ¿Por qué? Pero eso tiene una explicación, porque estos enjuagues bucales tienen algunos un cierto grado de alcohol o de antiséptico, que lo que hacen, como es un virus cubierto, es destruir la membrana del virus, y entonces así el virus ya no se puede adherir a las células
pulmonares o intestinales, o bueno, o donde haga foco, ¿no? del virus, ¿sí? Pero los antibióticos actúan sobre estructuras orgánicas, actúan sobre la pared celular, actúan sobre las unidades de ribosomas, actúan sobre la membrana nuclear, ¿sí? Después, si tenemos tiempo, o sea, por eso hay tanto espectro de antibióticos, porque actúan a distintos niveles, pero sobre estructuras orgánicas, ¿sí? Lo que se usa también mucho, pero por ejemplo para los herpes estos que nosotros le decimos fueguito, besito, de araña, que no tiene nada de besito de araña, pero bueno, así se lo conoce, es el aciclovir. Pero el aciclovir no sé por qué tiene acción antiviral, eso tendríamos que averiguar, ¿sí? Pero no es un antibiótico, ¿sí? Profe, Sí. una pregunta. ¿Por qué salen esos tipos de herpes? ¿El herpes? Sí, en los labios. Hay una teoría, es contagio, ¿no? Es contagio. Nosotros tenemos, mejor dicho, existen varios tipos de herpes y existen lo que se llama herpes tipo 1 y herpes tipo 2. El herpes tipo 2 es el que se transmite sexualmente, pero tenemos el herpes tipo 1 que aparece en toda la parte superior, si se quiere, del cuerpo humano. Y el virus del herpes es un virus que una vez que una persona se contagia, permanece en las terminaciones nerviosas, ¿sí? En las terminaciones nerviosas. ¿Qué es lo que pasa? Que dicen que cuando, por ejemplo, una persona que tiene un herpes labial va y le da un besito a un bebé, así le contagia el herpes, ¿sí? Y el bebé, mejor dicho, y el herpes queda ahí escondidito en los nervios, en las terminaciones nerviosas, y que cuando es grande y le baja la defensa, ya sea por un estrés o porque toma sol, o en el caso de las mujeres cuando están por menstruar, ¿sí? En cualquiera de esas situaciones que baja la defensa, otra vez vuelve a aparecer o aprovecha el herpes para aparecer, ¿sí? Y aparece en esas zonas, ¿sí? Esa es la teoría que yo escuché con respecto al herpes. Del herpes no es que se cura, porque cada vez que bajan las defensas, es como que la persona tiene el herpes, ¿sí? Y cuando le baja la defensa, aprovecha el virus para otra vez atacar, digamos así. Y eso que uno ve es una vesícula herpética, ¿sí? Bien, profe, gracias. Imagínense ustedes, miren, cuanto más chiquitito se es, más cantidad hay. Entonces, ¿cuántos seres humanos existen? Imagínense la cantidad de bacterias, que son organismos mucho más pequeños. Bueno, el doble de virus. Hay muchísimos, o sea, virus hay, cuanto más pequeñito es la partícula o el microorganismo, más cantidad hay, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos en el principio de la clase la diferencia que había entre una bacteria, un virus y una célula eucariota? ¿Sí? Bueno, imagínense entonces ustedes la cantidad de virus que existen. Y las bacterias
también son atacadas por virus, y los virus de la bacteria se llaman bacteriófagos, ¿sí? Bueno, esto que, bueno, comentaba era a título de distracción nada más. Bueno, y después entonces, continuemos. Los cocos gram negativos, cocos forma redondita, tenemos Neisseria meningitidis o Neisseria gonorrhoeae, siendo, así como su nombre lo indica, productores de la meningitis y de la gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Y después, bacilos, tenemos la familia de las enterobacterias. Entero viene por intestino, porque su hábitat normal son los intestinos, ¿sí? Dentro de la familia de enterobacterias, nosotros tenemos, no me acuerdo cuántos géneros, pero deben ser como 15 géneros. Tenemos el género Escherichia, Serratia, Klebsiella, Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, Edwardiella, o sea, muchísimas. Es una familia que tiene géneros y a su vez los géneros tienen especies, ¿sí? Esto es cómo se ve en los medios de cultivo que se usan en los laboratorios, y algunas bacterias tienen formas que son características y que nos pueden orientar para hacer una determinado bacteria. Por ejemplo, que tiene una hemólisis, ¿ve? Este es un agar sangre, o sea, es un medio que tiene sangre, que lo ideal sería que fuera sangre de carnero. La realidad es que se usa sangre humana para hacer eso. En el banco de sangre se pide un poquito de sangre y se le agrega esos medios de cultivo que nos dan este color rojo y que nos permite ver, por ejemplo, la presencia de hemolicinas que tiene la bacteria, o sea, de una sustancia capaz de destruir los glóbulos rojos. ¿Y cómo lo vemos? Como zonas claras, que es porque la bacteria liberó al medio esa hemolicina que produjo esos blancos que uno lo ve visiblemente, ¿sí? Algunas bacterias, por ejemplo, todo lo que son cocos son inmóviles, ¿sí? Entonces, si yo veo algo así en la placa de Petri, esto me está indicando que la bacteria es móvil, ¿sí? Y se mueve formando estas polleritas, si se quiere. Esto es característico, por ejemplo, de una bacteria de un género que es el Proteus, ¿sí? O sea, cada bacteria tiene una forma de desarrollar que ya está estudiada en estos medios de cultivo, ¿sí? Bueno, entonces, cada una de estas colonias que yo le mostré provienen de una sola célula. O sea, una sola bacteria se multiplicó tanto, que después yo puedo ver, ¿sí? Y después yo tengo que hacer la identificación a través de las pruebas bioquímicas, ¿sí? Que entonces, haciendo estas pruebas bioquímicas y viendo cómo reaccionan, yo le puedo poner el nombre y el apellido, que es el género y la especie, ¿sí? Y otra cosa no menos importante son las tinciones que se hacen en el laboratorio, que nos permiten decir si es un gram positivo, un gram negativo, un coco, un bacilo, gram positivo, gram negativo. Pero además hay otro montón de tinciones que se hacen para los distintos agentes etiológicos, y por eso a veces el médico orienta sobre lo que quiere que desde el laboratorio se investigue, ¿sí? Por ejemplo, la cloración de Ziel-Nielsen es para el bacilo ácido alcohol resistente, que es el bacilo de Koch o el bacilo de la tuberculosis, ¿sí? Es una coloración especial, ¿sí? Bueno, entonces, eso es lo que se hace en el laboratorio. Pero después nosotros tenemos términos que van a ustedes escuchar que habla el médico, ¿sí? Y que tiene que ver con definiciones, ¿sí? Que se usan mucho en la clínica, ¿sí?
Por ejemplo, la palabra absceso, que la palabra absceso es la acumulación, pero que está como contenida de pus, ¿sí? A veces son como membranas o pequeños tejidos en donde están los abscesos, ¿sí? Nosotros podemos tener absceso en el cerebro, podemos tener abscesos en el hígado, ¿sí? Generalmente estas acumulaciones de pus, el médico trata de extirparlo porque ahí están retenidas bacterias, ¿sí? Bacterias y mucha pus. Acuérdense en que la pus son los leucocitos. ¿Qué es un edema? Un edema es cuando un tejido tiene líquidos. ¿De dónde vino ese líquido? Es líquido que salió de los vasos sanguíneos y fue a esos tejidos, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, en los pacientes renales, ellos, como su riñón no funcionan, pierden mucha proteína. O sea, en la orina se les va la proteína. Entonces, son pacientes que tienden a tener edema. ¿Por qué? Porque entonces, al perder proteínas, en los vasos sanguíneos, la sangre es como que queda muy diluida, porque pierde las proteínas. Entonces, como siempre se está tratando de mantener el equilibrio, el exceso de líquido que hay en los vasos sanguíneos se extravasa, es decir, sale de los vasos sanguíneos a los tejidos y se manifiesta con ese hinchazón que nosotros a veces vemos en las personas y que a veces es con dolor, que son pálidos o que a veces uno presiona y se hunde el dedo, ¿sí? Eso es un edema. O también puede ser, por ejemplo, cuando hay algún tumor, por ejemplo, que tenga un tumor acá en los intestinos, hace que las piernas estén edematizadas, ¿sí? Entonces, edema es la acumulación de la parte líquida de la sangre en los tejidos, ¿sí? ¿Qué es la embolia? ¿Sí? La embolia es cuando un agregado patológico, es decir, es como, ¿cómo les podría decir? Es como una acumulación, ¿sí? Que puede ser de sustancias, que puede ser, por ejemplo, la embolia es bastante similar al trombo, ¿no? Nada más que en el trombo tenemos plaquetas. En la embolia podemos tener sustancias como, por ejemplo, el colesterol, ¿sí? Y que lo que hacen es como una especie de tapón. Son agregados, ¿sí? Que empiezan a circular por los vasos sanguíneos y en algún momento se trancan, hacen de tapón, entonces no puede circular la sangre y eso hace que provoque una isquemia, es decir, una falta de oxígeno. Por ejemplo, las embolias cerebrales, ¿qué es lo que ocurre? En la embolia hay un agregado que puede ser un coágulo que se desprende y va por los vasos sanguíneos hasta que llega un momento que no circula porque queda trancado, ¿no? Queda atrapado en el vaso sanguíneo y ahí ocasiona una isquemia en el lugar porque no llega sangre, ¿sí? Eso es una embolia. Es agregado patológico que se desplaza en el sistema vascular, ¿sí? Y también puede ser la embolia producida por burbujas gaseosas, ¿sí? Por pedacitos de pus, por ejemplo, un absceso que desprenda un poco de pus, esa pus después puede ocasionar esta embolia que yo les estoy diciendo. ¿Qué es un exudado? Un exudado no solamente es líquido, sino que también son células, ¿sí? Entonces nosotros decimos, hay un exudado cuando hacemos el análisis y vemos que hay líquido, pero también hay
células, ¿sí? Por ejemplo, en las artritis, ¿sí? El médico aspira exudado líquido de esa articulación que está inflamada, y en eso se ve no solamente proteínas, sino que también se ve componentes de la sangre, se ven glóbulos rojos, se ven glóbulos blancos, ¿sí? Lo que acá está faltando es el icterus. A ver, esperen un ratito, no lo puedo poner acá. Bueno, la ictericia. ¿Qué es la ictericia? Es cuando el paciente se pone amarillo porque hay bilis que se observa con ese color amarillo, ¿sí? ¿Qué es la isquemia? La isquemia es la falta de oxígeno en los tejidos y que puede provocar la muerte, ¿sí? O sea, nosotros podemos tener isquemia en el cerebro, en el corazón, podemos también tener isquemia por ejemplo, en la pierna, por un trombo que está obstruyendo la circulación sanguínea, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de leucocitosis, generalmente es cuando hay muchos glóbulos blancos, o sea, los neutrófilos, ¿sí? La leucocitosis siempre tiene que ver con infecciones, lo mismo que la leucopenia. Generalmente estos términos se utilizan en relación a la sangre. Hay leucocitosis. ¿Qué significa hay leucocitosis? Que, por ejemplo, los glóbulos blancos en la sangre hay un valor normal que va aproximadamente desde los 5.000 hasta los 8.600, ¿sí? Cuando un paciente tiene una infección, esos leucocitos aumentan y podemos tener, por ejemplo, 13.000, 14.000. Entonces ahí decimos que hay una leucocitosis, un aumento de los glóbulos blancos en la sangre. En cambio, una leucopenia es al contrario, es decir, en vez de tener 5.000, puede llegar a tener 2.000. La leucopenia puede ser por procesos infecciosos, puede ocurrir, por ejemplo, también cuando un paciente es sometido a las radiaciones porque tiene un cáncer, se le controla cómo tiene los glóbulos blancos, porque generalmente estos rayos que utilizan para un cáncer no solamente destruye la célula cancerosa, sino también las células normales, ¿sí? Y entonces baja mucho la defensa y eso tiene que controlar el médico, porque si un paciente tiene leucopenia, es decir, si no tiene la cantidad adecuada de glóbulos blancos, se puede infectar. Es un paciente que está inmunodeprimido. Entonces ahí automáticamente tiene que suspender la quimioterapia cuando tiene muy bajos los glóbulos blancos, ¿sí? Después tenemos, la mucosa, que esto ya estuvimos hablando con respecto a lo que era la piel, y que generalmente la diferencia es que la mucosa es la superficie epitelial interna y generalmente está lubricada por mucus que contienen enzimas, ¿sí? Entonces nosotros, la mucosa bucal tiene las enzimas, tiene amilasa, lo mismo que la mucosa vaginal, igual que la mucosa rectal, ¿sí? O sea, son superficies que están lubricadas por el mucus. En cambio, cuando nosotros hablamos de parénquima, ¿sí? Parénquima son células de un órgano o tejido, entonces, que tienen una función especial. Entonces, decimos el parénquima pulmonar, el parénquima del hígado, se hace referencia al propio órgano, ¿sí? Entonces, la patogénesis viene de que nosotros usamos mucho eso, decíamos patógenos. La patogénesis es cuando un agente, una bacteria o algo,
ocasiona una enfermedad, la patogénesis es el proceso, o sea, cómo hace la enfermedad. Es sinónimo la patogénesis de proceso infeccioso, si se quiere, ¿sí? Usamos la palabra patognomónico para hacer referencia a, por ejemplo, un hallazgo clínico o de laboratorio que es específico de alguna enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, en la rabia aparecen en las células nerviosas, si uno hace un estudio celular, unas inclusiones que son patognomónicas, o sea, que la única enfermedad que da eso es la rabia. Por ejemplo, en el paludismo, que es un parásito, se observa en los glóbulos rojos como un anillito, y eso es patognomónico del Plasmodium, que es el parásito que provoca el paludismo, ¿sí? O sea, patognomónico es algo distintivo. Algunas enfermedades tienen cuestiones que son bien distintivas, que si nosotros vemos eso, no queda duda de que es esa enfermedad, ¿sí? Purulento es similar a piógeno, y hace referencia a la presencia de pus, ¿sí? Una secreción purulenta, es una secreción con mucha pus. Piógeno es que forma pus, ¿sí? O sea, nosotros decimos, esta bacteria es muy piógena, significa que induce o genera la pus. En cambio, pirógeno, que induce o que genera fiebre, ¿sí? Pirógeno, ¿sí? Diferencia entre síntomas y signos. Los síntomas son generales, por ejemplo, un síntoma es lo que el paciente describe, pero no se puede medir. Un síntoma es, por ejemplo, el dolor de cabeza. Tengo mucho dolor de cabeza, pero ¿quién no ve al dolor de cabeza? Nadie, o sea, se lo siente. ¿Sí? En cambio, el signo se lo ve. Un signo, por ejemplo, sería la fiebre, porque la fiebre yo lo puedo medir, ¿sí? Un signo sería el vómito, porque yo lo puedo ver. Un signo es la diarrea, porque lo puedo ver, ¿sí? Entonces, síntomas, ¿sí? Es subjetivo, es tengo cansancio, y yo ¿cómo sé? Porque yo al cansancio no lo veo. Tengo malestar, ¿cómo sé? No se puede medir, no se puede observar con los 5 sentidos nuestros. ¿Entienden cuál es la diferencia entre síntomas y signos? Sí, profe. ¿Ah? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, trombo, que entonces ya habíamos dicho, que es que tiene que ver con las plaquetas, es un coágulo, ¿sí? Un coágulo sanguíneo que puede quedar en el corazón, en el cerebro. ¿Qué es la úlcera? La úlcera es una zona superficial. Las úlceras se arman, por ejemplo, en el estómago, ¿sí? También en la piel, por ejemplo, los pacientes que están mucho tiempo acostados, se le arman úlceras. Las úlceras es como que el tejido en un lugar circunscrito, que generalmente es redondo, pero puede tomar distintas formas, se empieza a acumular pus, se necrosa, es decir, uno ve tejido destruido, ¿sí? Y puede estar tanto en la piel como en la mucosa, o si no, úlceras en la boca, ¿sí? Y la vesícula, en cambio, es como una ampolla. La vesícula es una pequeña zona circunscrita y elevada de la piel, o sea, es algo que tiene una elevación y que adentro de esa elevación de la piel tiene un líquido claro, ¿sí? Eso es la vesícula. Y bueno, los prefijos, algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo,
Cuando nosotros usamos la palabra a, por ejemplo, anomia, ¿sí? ¿Qué significa? Que no huele. A hace referencia a la falta, a que no tiene o a la deficiencia. Adeno es generalmente referido a las glándulas, ¿sí? Las glándulas son órganos de secreción que secretan una sustancia, ya sea hacia adentro del cuerpo o hacia afuera. Yo recién les decía, las glándulas sudorípedas secretan hacia afuera la transpiración. Bueno, adenopatía, hace referencia a las glándulas, ¿sí? Adeno siempre a lo que es las glándulas. Arti, a lo que son las articulaciones. Ecto, externo. Endo, interno. Entero es perteneciente a los intestinos, por eso las enterobacterias hacen alusión a las bacterias cuyo sitio de preferencia están en el intestino. Hema hace perteneciente a la sangre, ¿sí? Por ejemplo, recuento hematológico, que es el recuento de las células de la sangre, ¿sí? Bueno, hiper, que es mucho, hipo, que es poco, está hiperventilando, está hipoventilando, o sea, es de poco, ¿sí? Inter es entre, intra es adentro, ¿sí? Adentro. Mío hace referencia a todo lo que es muscular, ¿sí? La mioglobina es una sustancia que está que transporta oxígeno, la mioglobina, en los músculos, ¿sí? Mio es músculo. Oligo es poco, peri es alrededor, poli es mucho. Estomato hace referencia a perteneciente a la boca. Estomatitis, ¿sí? Cuando tenemos esas infecciones, una estomatitis, ¿sí? Todo lo que es itis, acuérdense que también era inflamación, ¿sí? Todo lo que termina en algia, lumbalgia, es dolor. Algia es dolor. Dimia también es dolor, ¿sí? Ectomía, bueno, hace referencia a sufijos, es decir, excinción quirúrgica, dice ectomía. Todo lo que sea hemia hace referencia a la sangre, entonces tiene, ¿cómo se dice? Hipertermia, o sea, tiene elevada la sangre o fiebre, hipertermia, hipotermia, ¿sí? Por ejemplo, las personas que se enfrían tienen hipotermia. Hipo, baja, hemia, sangre, ¿sí? Hipotermia. Génico siempre viene de origen, ¿sí? Que causa, que provoca. Itis, inflamación. Otitis, sinusitis, glomerulonefritis, inflamación. Lítico es ruptura, ¿sí? Que disuelve, que hace fluir lítico. Oma, todo lo que termina en oma hace referencia a tumor. Un papiloma es un tumor, ¿sí? Todo lo que termina en oma. Ostomía, abertura quirúrgica. Rea, que fluye. Leucorrea, tiene leucorrea, ¿sí? ¿Qué es una leucorrea? Leuco, glóbulo blanco. Rea, que fluye, ¿sí? Es un flujo. Leucorrea generalmente se utiliza para el flujo vaginal, para decir que el flujo tiene muchos leucocitos. Trófico, que alimenta. Trópico, que gira, ¿sí? Iuria, poliuria, disuria, hace referencia a la orina. Todo lo que termina en uria es de orina.
¿sí? Entonces, deber para la otra clase. Me van a buscar con prefijos y sufijos, ¿sí? Términos utilizados en la práctica médica. Yo ahora subo este Power y ustedes para la próxima clase le voy a crear un Word y ahí me van a poner términos con sufijos y prefijos. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Y a qué hace referencia, no? Porque no me van a traer una palabra que no sepan qué significa. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta de esto que vimos que les haya quedado duda de las enfermedades, de los agentes etiológicos? Profe, la pus es generada por los leucocitos, ¿así es? Sí, la pus, o sea, cuando entra un agente etiológico, siempre van los leucocitos a querer destruir ese agente patógeno y liberan los gránulos que tienen adentro, que generalmente tienen enzimas. Entonces, la pus no es otra cosa más que leucocitos rotos, leucocitos que arman, se pegan unos a otros, ¿sí? Justamente porque atacaron a una bacteria. A ver, esperen un ratito si les puedo mostrar. Profe, la pregunta, ¿está bien que se genere esa pus o no? O sea, ¿Cómo? Usted está diciendo que los leucocitos actúan sobre el patógeno. Sí. Estos leucocitos se unen y forman la pus. Ahora, Sí. ¿está bien o no que se forme la pus? ¿O es porque no está matando a la bacteria? No se escuchó bien. No sé, a ver, ¿alguno lo escuchó bien, por favor? Para que me... No Se se lo escucha escucha. entrecortado, profe. Sí, Diego, yo pensaba que era yo nomás, pero no. Sí. A ver, ¿ahí me escucha, profe? Ahora sí, sí. Bien. Sí, Diego. Mi pregunta es, la pus se forma por los leucocitos, Sí. la unión de los glóbulos blancos. Sí. Ahora, ¿la formación de esta pus está bien o está mal? Porque, o sea, ¿está bien porque está matando a la bacteria o no? Claro, pero son células muertas. Ah, bien. Entonces es como un residuo. Por eso es que siempre la pus se la trata de limpiar, porque ya no son leucocitos activos, son leucocitos muertos. ¿Sí? Son leucocitos que ya vaciaron. Por eso el olor y todo eso, profe. ¿Cómo? Por eso el olor, digo, o sea, de la pus Sí. siempre no... Sí. O sea, como que es algo que está podrido, digamos, algo que está muerto ya. Exactamente, por eso se lo limpia, ¿sí? Por eso todo lo que es con pus se trata de sacar, porque no deja de ser basura. Es como basura, son los leucocitos muertos la pus. ¿Sí? En los sedimentos, a ver, esperen un ratito que quiero ver si encuentro un sedimento urinario. En el sedimento urinario, nosotros, cuando un paciente tiene infección urinaria, acá está, miren, a ver, esperen un ratito que ya les pongo. Cuando un paciente tiene infección urinaria, nosotros vemos la pus. A ver, esperen un ratito, ya les comparto.
toda tu pantalla. Miren, esto es la pus. ¿Lo pueden ver? Esto que está acá. Esto es un leucocito y esto es una pus. Es una acumulación de leucocitos. ¿Lo pueden ver, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Esto es la pus. Es la acumulación de los leucocitos, pero ya están muertos. Ya no están bien, ya no son efectivos. ¿Ve? Por ejemplo, a ver, acá. A ver, esperen un ratitito. Ahí les estoy mostrando otra imagen. Esperen. Estoy buscando imágenes de internet para que se vean. Esto, acá está. Miren, esto es la pus. ¿Sí? Habla de procesos inflamatorios. Es todos los leucocitos y estos son glóbulos rojos. ¿Cómo yo los diferencio? Primero por el tamaño, después por la refringencia. Tercero por el interior. ¿Ve? Esto que está lleno de granulitos ahí adentro. Eso ahí... eso siempre me está hablando de infección. Esto, por ejemplo, se ve en la orina de un paciente con infección urinaria. Se ven los gérmenes, esto que se ve así como pintitas, y después todos los otros son los leucocitos, ¿sí? Una orina que tiene más de 100 leucocitos por campo hay infección urinaria. Por ejemplo, en este sedimento urinario hay hifas. Estos son hongos que están marcados con las flechas, ¿sí? Estos son formaciones de los hongos. Acá está la pus, ¿ve? Piuria o leucocituria, uria, hace referencia a la orina. Miren cómo se ven las puses. Son acumulaciones de leucocitos muertos, ¿sí? A ver. Bueno, esos son cilindros, leucociturias con cilindros leucocitarios. Los cilindros, por ejemplo, en la orina se forman porque hay proteína que se va perdiendo. Entonces, esos leucocitos se pegan a las proteínas y se ven esas formaciones, ¿sí? Bueno. Tengo tanto abierto que no sé dónde está. ¿Alguna otra preguntita que me quieran hacer, chicos? Si no, paramos aquí, como no hemos hecho descanso. De lo que hemos estado haciendo, decís vos, Camí, yo se los tendría que dar. Yo se los voy a subir, ¿sí? Yo se los subo. Sí, sí. Bueno, escuchen, la clase que viene vamos a ver cuáles eran las respuestas correctas, ¿sí? Porque eso no hicimos, ¿no es cierto? De ver cuál era la qué contestaron ustedes y cuál era la respuesta correcta. ¿Sí? Háganme acordar, por favor, porque yo en una semana me olvido. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ahora no, profe, de mi parte. ¿Cómo, Diego?
Ah, no se te escucha. Sí. El micrófono está mal. Bueno, a ver, acá en el chat hay algo. Me tengo que retirar, dice Jacqueline Núñez, pero pueda, ahí está bien. Yo con la asistencia lo que hago, chicos, es, yo saco fotos, ¿sí? Yo ya les saqué una foto a todos ustedes. Si ustedes ven, les voy a compartir la pantalla. Ahí está. A ver, esperen. ¿Ven? Yo los veo a todos ustedes. ¿Quién está y quién no está? Así que por eso no dejen de... Yo entré un poquito más tarde. Tu cara siempre sale, Diego. Tu cara siempre sale. Conocido. Yo les tomo fotos. Entonces, sé quién está y quién no está. Profe, yo entré un poquito tarde hoy. Bueno, no importa porque yo las fotos recién las tomé. Ah, de día. Bueno chicos, Bueno, que profe. tengan un buen fin de semana. Nos vemos el otro viernes. Hasta el próximo. Chao. Hasta luego. Chao, chao.